Y continuando con el programa, como todos los jueves, uno de los segmentos más esperados por ustedes en casita es el segmento con nuestros psicólogos Los Solari. Ya nos están esperando Jorge y Luisa, y el día de hoy no se imaginan el tema que nos han preparado: la crisis en el primer año, en la pareja y sobre todo en la convivencia. Vamos con ustedes, Jorge y Luisa. Bien, amigos, gracias Silvanita, como siempre, un placer compartir contigo este segmento. Y hoy nos toca hablar, pues Jorge, de la crisis del primer año. En la pareja y asociada a la convivencia, ¿verdad? Exactamente. ¿Pero en qué consiste? ¿Por qué decimos crisis del primer año? ¿Será que todos se pelean? Bueno, en realidad la crisis del primer año, queridos amigos, sí, es una crisis, una de las tres crisis universales de la pareja, aquí o en la China, Groenlandia, Argentina o donde sea, ¿sí? Empezando quizás por Brasil hoy en día, en estos momentos, ahora que estamos pues en días las mujeres dirán, inevitablemente... Todo el día fútbol, ya me cansé. Exactamente, también hay parejas que deciden casarse de hecho o de derecho es cuando decidimos vámonos a convivir, o de derecho cuando decidimos pues pasar por el ritual civil, el ritual religioso, y igual llega un momento donde tenemos que empezar a dormir bajo el mismo techo y siendo latinoamericanos y haciendo honor a nuestro queridísimo Perú, queriendo dormir en la misma cama. Y ahí es cuando las cosas pueden empezar a complicarse. Esta crisis, en ese sentido, es conocida como la crisis de la adaptación, y la mejor palabra, la mejor reflexión que una persona que recién está empezando a convivir con su cónyuge, sí, es la siguiente. Bueno, no tiene que ser el primer día, pero tiene que ser en todo caso desde el primer día hasta el año y medio, porque esta crisis dura entre año y año y medio, ¿sí? La mejor reflexión, el mejor comentario es el siguiente: ¿para qué me casé si somos tan diferentes? Y ahí es pues cuando uno puede terminar atrapado en cosas como la siguiente, ¿verdad, Luisa? Si es él diciendo, por ejemplo, a sus amigos: oye, ya no puedo, pisado, saco largo, ¿no? Y ella, sí, por otro lado, refunfuñando, quizás si él es todavía muy joven, sí, diciendo: puchas, ya estoy cansado de su madre, de su papá, todo es mamitis, todo es papitis. Y ahí es cuando las cosas pueden empezar a complicarse, porque esta crisis de la adaptación, sí, es una crisis donde la pareja tiene que empezar a ponerse de acuerdo en mil y un cosas. ¿Por qué? Porque es pasar de una etapa, sí, soñando con estar uno junto al otro, a la etapa donde tenemos que compartir de lunes a domingo, día a día, todas las cosas que implican, todas las responsabilidades que implican estar viviendo bajo el mismo techo, y eso significa ponerse de acuerdo sobre mil y un cosas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se da esta situación y qué cosas implica? Bueno, lo primero que hemos dicho es que va a implicar dificultades, ¿verdad? Va a implicar dificultades, ¿por qué? Porque tú como miembro de la pareja y yo como miembro de la pareja tenemos experiencias previas, viendo el mundo de manera individual, de manera familiar diferente, claro, ¿no? Tú con tus ideas, yo con las mías, y a la hora que llegamos tú tienes tus costumbres, yo las mías, tú tiras las medias, yo las tengo que estar recogiendo todo el tiempo, de repente... O sea, tú dejas hecho un mar el baño cuando no hay que dejar ni una gota. Claro, entonces tú vienes con tus propias costumbres, yo vengo con las mías, tú vienes con tus ideas, con tus parámetros. Mi amor, vamos a dormir, y resulta que ella, cuando dice vamos a dormir, tiene que ver televisión 3 horas y acostarse a las 4 de la mañana, mientras que para mí irnos a dormir quizás es hacer el amor y de ahí dormir riquísimo. Exacto, ¿verdad? Entonces implica todo un proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque tú vienes con una forma diferente que yo a la relación, pero también implica otro tipo de cosas, que cuando éramos enamorados, estamos hablando como si estuviéramos, bueno, cuando éramos enamorados, mi amor, nosotros somos siempre enamorados, siempre andamos enamorados. Cuando todavía éramos una relación de enamorados, no estábamos casados, ajá, tú tenías una forma de ser que me encantaba y yo tenía otra forma de ser. ¿Y ahora ya no? Pero cuando llegas al matrimonio la gente cambia el contexto, cambian las reglas. Y por tanto cambian las personas, cambiamos las personas. O sea, ese amoroso que llegaba con su flor todos los días, llega a tu casa ya sin flor porque sabe que... No, tampoco, ya no exageres, Luisa querida. El primer año todavía, esa sensación sí puede terminar desgastando. Ese primer año y medio, hay que aclararlo, ¿verdad? Año y medio. Pero sí puede terminar desgastando el hecho para las mujeres, tanto para el hombre, de que tú tenías una forma de ser, algunas costumbres en la época de enamorados, pero se dejan de hacer ya en la relación de convivencia porque ya no es... O para decirlo de otra manera, sí,
podemos dejar de hacerla o querer hacerla, pero al estar teniendo que compartir, digamos, los mismos lugares, como tenemos que tomar decisiones sobre lo que no nos gusta, sobre lo que nos gusta, ahí es cuando yo puedo empezar a enterarme de algo que nunca había visto en ti, y ahí es cuando a mí se me pueden parar hasta el último los pelitos de la cabeza, definitivamente. Ahora, ¿cuál es la parte complicada? Que también se da una mayor crisis, o sea, que se hace más grande cuando ya hay un niño en la relación. ¿Por qué? Porque un hijo... No, ya estamos hablando de las consecuencias, entonces, digamos, que pueden aparecer. No, Ojo, pero también se da la crisis de la relación porque se puede de repente negociar, obviamente, esperando que cada uno de los integrantes de la pareja tenga ciertas habilidades, ¿no? Aprender a tolerar. En realidad a ese es un punto importantísimo para nuestros queridos amigos, ¿no? A mayor juventud, mayor inexperiencia, y en ese sentido menos posibilidades de haber desarrollado desde estrategias hasta habilidades, estrategias para comunicarse, estrategias para escuchar a la persona, sí, tolerancia para tratar de entender, para ponerse en el lugar del otro, que es algo que nos falta hoy en día muchísimo, queridos amigos, y ahí es cuando, no disponiendo de habilidades como la de comunicarnos, como la de ceder y acomodar, como la de tolerar, como la de negociar, como la de tomar decisiones, ahí es cuando, si los dos sumamos, tú no sabes y yo no sé, es como subirse a un auto, es como querer manejar sin haber nunca haberse aprendido ninguno de los dos, y al final de cuentas nos vamos a terminar estrellando, ¿no? Exactamente, tarde o temprano en realidad. Lo del niño, de la pérdida de un bebé, porque ahora hay muchas parejas que se unen estando embarazadas. Bueno, en realidad porque al peruano promedio no le gusta planificar, porque la palabra no vale mucho en un país como el nuestro, y ahí es cuando, en realidad, sumado al tema de que a la mujer peruana le encanta embarazarse, ahí es cuando, más no planificar, más no saber nada de planificación, ahí es cuando las parejas se terminan uniendo por haberse embarazado, y eso es una complicación extra terrible, literalmente hablando, sí, al tema de la crisis del primer año. Porque lo que generalmente piensan es que ese hijo los va a unir, y eso es mentira. Lo que piensan es que ese hijo los va a ayudar a que salgan adelante, y en realidad un hijo, señores y señores, lo complica todo en la dinámica, sobre todo en este Es un milagro maravilloso, sobre todo si ya hemos estado soñando con tener un hijo, pero en realidad complejiza tanto la relación que nos puede hacer volver un infierno literalmente la relación, y ahí es cuando hay muchas parejas que a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y medio dicen: ya no doy, no te soporto, chao. Y eso es porque no se han percatado de que esta crisis del primer año es una crisis que tiene que implicar en mayor o menor medida dificultades, y cuando uno no está preparado, no dispone de habilidades, no dispone de estrategias, ahí es cuando las peleas, ¿sí? El ya no quiero verte, el mira me voy de la casa o vete, o simplemente él o ella terminan yéndose, en principio momentáneamente, puede ser pan del día a día, ¿no? Exactamente. Pero obviamente eso trae consecuencias, y quisiéramos de repente ahondar en cada una de ellas, pero va a haber un momento incluso que tengamos que hablar de las tareas conyugales, que van a terminar incluso dándonos pie a un programa, a un día más, un segmento más, porque definitivamente hay que desarrollar. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar? En realidad las consecuencias están relacionadas, ya empezamos a decirlo, al tema de que la pareja termine diciéndose chao, de la manera que sea, en vivo, vía Facebook, o de la manera que al final de cuentas la pareja acostumbre comunicarse, y ahí es cuando sí las cosas pueden terminar siendo muy dolorosas para los miembros de la pareja que terminan separándose. Recordemos, queridos amigos, que el objetivo principal de la pareja es buscar satisfacción, lograr que el otro satisfaga, llene, complete las necesidades que yo no puedo cubrir solo. Cuando no podemos superar esas dificultades, ahí es cuando la separación termina siendo el mal menor de todos, y ahí es cuando quizás podemos empezar a entender por qué hay tantas parejas jóvenes y por qué hay tanta pareja, en última instancia tanta gente, que se termina separando antes del año o del año y medio. Y ahí es cuando ya no tenemos mucho tiempo, si por lo menos queremos hablarles de una primera herramienta fundamental que es básica para toda pareja: negociar, queridos amigos. Pero que tú decías, básica pero complicada, y ahora a cabo, sobre todo cuando son muy jóvenes, cuando hay experiencia. Y sobre todo en estos tiempos donde las personas ya no se preparan, ya no
asumen la importancia de entrenarse Para en convivir. el mundo de la convivencia. Y ahí es cuando negociar implica que yo esté preparado para escucharte a ti y tú estés preparado o preparada para comunicarme las cosas que a ti te interesan, desde las cosas que te interesan hasta las cosas que te disgustan, y a partir de ahí, de saber uno del otro qué es lo que en realidad nos puede estar gustando, podemos estar esperando o nos puede estar molestando, es cuando, si tenemos pautas o principios diferentes, ahí es cuando tenemos que buscar hablar para llegar a una solución. El tiempo se nos ha acabado, Como siempre. lamentablemente, Pero ¿no? recuerda, amigos, si tú estás pasando por esa situación, tienes que negociar. Esa es la primera o de las herramientas que tienes que desarrollar. Y bueno, nos encontramos la próxima semana aquí, como siempre, en su segmento psicológico, Los Solari. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Bueno, y a Silvanita, Chao, Silvanita. nos despedimos de Silvanita. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense Chao, mucho. chao. Muchísimas gracias, Jorge y Luisa, de verdad, por estar con nosotros. Ya lo escucharon, comunicación, comprensión, tolerancia, que los problemas hay en todas las parejas, no en todas las relaciones, en todos los países, dijeron, ¿no? China, Japón, por todos lados, aquí en Perú, en todos lados. Así que por favor a comunicarse y a entenderse y sobre todo a amarse. Los esperamos el próximo jueves, nos vamos a un corte comercial. Ustedes no se muevan porque regresamos con más aquí en Entre Gente.